No, 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 no. Cuando le dijimos resolver ¿Qué te digo? Bueno, es un gusto estar nuevamente con ustedes con un tema muy diferente al que hemos visto hasta ahora, lo cual pueden llegar a la conclusión que no se van a librar de mí por mucho tiempo. Hemos visto mucho con esto. Se puede imaginar que como neurocirujano pediatra muchas veces he tenido que dar malas noticias a los padres de un paciente o a veces a los pacientes también que ya está en capacidad de entender. Y no es una tarea fácil, uno no siempre es bueno en esto de inmediato, hay cosas que uno tiene que aprender, tiene que saber, tiene que refinar. Tampoco es por instinto o por ver cómo lo hacen los demás, uno aprende de ahí, uno aprende cómo un profesor le comunica una mala noticia al paciente o uno tiene una idea de cómo hacerlo por diferentes cosas y vivencias que ha tenido, pero la mayoría de esas técnicas se pueden refinar para que lo hagamos lo mejor posible y ya vamos a ver por qué. No es una situación infrecuente que ustedes como médicos se enfrenten a tener que darle una mala noticia al paciente y a su familia, pero desafortunadamente algunos profesionales, no solamente en medicina, puede pasar en enfermería y en otras disciplinas, carecen de conocimientos y técnicas psicológicas para que la comunicación que proporcionen sea efectiva, pertinente y veraz, y que además no causa un impacto negativo que afecte el curso de la enfermedad y el tratamiento de ahí en adelante, porque ese es el problema cuando una noticia de esta se da de una manera inadecuada. No es solamente que pobrecitos o que podamos ser crueles o no, sino que realmente puede impactar de ahí en adelante cómo se desarrollen las cosas. Es un deber ético del médico contar con competencias comunicativas adecuadas para informar noticias que puedan tener un impacto emocional en las personas y alterar el curso del tratamiento. O sea que esto no es solo porque es chévere o porque es un tema que nos apasiona a algunos, sino porque en realidad es nuestro deber hacerlo bien. Como médicos tenemos que aprender a diagnosticar bien, a tratar bien, a prevenir cosas, a rehabilitar cuando sea aplicable, pero también una de las competencias que uno tiene que desarrollar cuando se está formando en medicina es ser un comunicador. Hay algunas competencias que como comunicadores debemos desarrollar los médicos. Y eso empieza desde el estado de pregrado y no para, sino que continúa en la residencia, como especialistas y en todos los momentos que hacemos un acto médico. Tenemos que desarrollar con penetración, confianza, relaciones médico-paciente éticas, tanto con el paciente como con su familia. Debemos ser capaces de presentar y sintetizar información relevante y nuestras perspectivas en juntas o comités interdisciplinarios, o sea que no solamente debemos comunicarnos con el paciente y la familia, tenemos que saber comunicarnos con nuestros pares. Y eso es importante porque eso hace que la información sea más segura y más efectiva en el curso de tratamiento de los pacientes. Explicarle de una manera precisa a los pacientes, a los familiares, a los colegas y a otros profesionales de la salud con los que trabajamos dicha información. Desarrollar un entendimiento común de los problemas, planes diagnósticos y terapéuticos con este mismo grupo de personas. Diligenciar apropiadamente la historia clínica y todos los formatos. A veces pasamos por encima, semiología, nos parece a veces innecesario tener que escribir tantas cosas, pero la comunicación escrita también es supremamente importante y tiene implicaciones no solamente médico-legales. No tenemos que hacer una buena historia para que después nos podamos defender ante un juzgado, no, ese no es lo más importante. Lo más importante es porque ahí queda consignada toda la información relevante del paciente que otros colegas van a leer o que el personal de enfermería y de otras disciplinas van a leer para que todos hablemos el mismo idioma en pro del bienestar del paciente. Comunicar efectivamente información oral o escrita en encuentros médicos. Hay que saber hacer un póster, hay que saber hacer una conferencia, hay que saber escribir un artículo. O sea, nos comunicamos de miles de maneras actualmente con las redes sociales también y como médicos debemos saber comunicarnos bien. Hay algunas situaciones especiales en las que tenemos que refinar más todavía. O sea, en general debemos ser buenos comunicadores, pero ¿cuándo tenemos que ser los mejores? En situaciones difíciles. Una de esas es dar malas noticias, en lo cual se va a enfocar la conferencia de hoy. Cuando tenemos que discutir con un paciente o con su familia, generalmente con la familia, una orden de no reanimación. Cuando ya decimos el paciente así haga paro, no lo vamos a reanimar. Comunicarnos con pacientes o familiares difíciles que estén ante una reacción emocional, una reacción agresiva. Discutir tópicos de vida o muerte con familiares de pacientes críticos.
obtener consentimiento informado para una prueba o procedimiento diagnóstico y explicar alternativas, riesgos y beneficios, sobre todo cuando la vida del paciente está pendiendo de un hilo y necesitamos que consienta el procedimiento, pero no lo necesitamos nosotros porque nos va a hacer bien, sino porque pensamos que es lo mejor para el paciente. Cuando hay situaciones en las que hay un error, una complicación o una evolución inesperada en el curso del tratamiento del paciente, cómo discutir eso con el paciente y con su familia. En esos momentos es cuando más vamos a necesitar esas competencias comunicativas. Entonces seguramente todos tenemos nuestras herramientas para comunicarnos, pero a partir de hoy quiero que reflexionen sobre cómo lo estamos haciendo y cómo lo podemos mejorar. Siempre podemos mejorar y estén atentos a cuando sus profesores le estén comunicando una noticia a sus pacientes para que miren la forma en la que lo está haciendo, si ustedes lo harían igual o cambiarían en alguna cosa. Desde que uno esté reflexionando al respecto, seguramente va a ir mejorando cada vez más. ¿Qué situaciones dificultan la comunicación de nosotros como médicos con los pacientes o la familia? Que muchas veces hay un concepto erróneo, negativo y nefasto sobre algunas enfermedades. Por ejemplo, actualmente para nosotros, la diabetes es una enfermedad crónica, fácil de diagnosticar, fácil de tratar, las personas pueden vivir 60 años perfectamente después del diagnóstico y van con su tratamiento y se mantienen ahí bien. Pero para una persona de 38 años que vio que su padre murió ciego, con las dos piernas amputadas y en diálisis renal, en hemodiálisis, decirle que es diabético puede ser una catástrofe y la vida se le acaba ese día. Así tenga la glicemia en 145 y no tenga ninguna complicación todavía y se pueda tratar fácilmente con hipoglicemiantes orales. Entonces, el concepto de uno puede ser desde una perspectiva, pero el concepto del paciente o de su familia puede ser totalmente nefasto o puede ser muy distinto al que uno tiene. Muchas veces nos vamos a enfrentar a que la familia quiere proteger a su enfermo, especialmente con pacientes adultos mayores, de que no quieren que uno les diga la verdad, sobre todo cuando se trata de diagnósticos de cáncer o de alguna enfermedad terminal. Ellos prefieren que uno les diga todo a ellos, a sus hijos adultos, y no al paciente que es un adulto mayor. Y otra situación que dificulta la comunicación es que muy pocas personas se han preocupado por desarrollar sus competencias comunicativas y algunas técnicas psicológicas que se deben utilizar para abordar a los pacientes. Una mala noticia tiene diferentes formas de definirse, pero esta definición de Alves de Lima, que está publicada en un artículo que se llama ¿Cómo darle una mala noticia al paciente y no morir en el intento?, dice que una mala noticia es aquella que drástica y negativamente altera la perspectiva del paciente en relación con su futuro. O sea que no es la bomba que uno suelta solamente con la noticia, sino lo que pasa de ahí en adelante, lo que realmente tiene importancia sobre cómo comunicar bien una mala noticia. Generalmente son situaciones graves o terminales, cáncer es muy común o alguna enfermedad grave, comunicar un diagnóstico de muerte cerebral, la presencia de malformaciones congénitas a una pareja que está esperando a su bebé con mucha ilusión, decirle no, tiene el corazón con transposiciones de pasos y con cosas que pueden ser muy difíciles para la vida del bebé, enfermedades crónicas, etc. Pero no solamente este tipo de enfermedades son malas noticias, no solamente el diagnóstico es una mala noticia, a veces puede ser un momento inadecuado o una incompatibilidad laboral. A una señora de 65 años que consulta por un vértigo, le hacen una imagen, de una neuroimagen le encuentran un aneurisma incidental en la arteria cerebral media que no se ha roto. Ustedes saben que cuando se rompe un aneurisma produce una hemorragia subaracnoidea, puede ser mortal o puede dejar secuelas graves, o en algunos casos se operan, les va bien y sobreviven sin secuelas. Pero la mitad se puede morir ahí en el sitio. Entonces, que se lo hayan encontrado incidentalmente antes de que se rompa y que le digan además que tiene tratamiento endovascular, ni siquiera le tienen que abrir la cabeza, sino que a través de un procedimiento mínimamente invasivo lo pueden ocluir por dentro. Para uno es fantástico, o sea, eso es una bomba de tiempo y se descubrió antes de que le hubiera pasado algo grave. Pero le decimos esto a la señora 15 días antes de la boda de su hija, que la lleva planeando año y medio. Uno dice, es obvio, primero la salud, pero para la paciente no. Para la paciente es el peor momento en el que le pudimos haber dado esa noticia, ¿cierto? Entonces la perspectiva cambia y el diagnóstico no era tan grave, pero para la paciente es una cosa muy negativa. Una incompatibilidad laboral. Un cirujano cardiovascular que está previamente sano, 55 años, y empieza con temblor esencial. El temblor esencial es benigno, no es Parkinson, no es degenerativo, es más o menos fácil de controlar, pero no se le va a quitar. Pero sí es una incompatibilidad laboral, no va a poder hacer una cirugía de alta precisión de ahí en adelante, o sea, su vida cambia de ahí en adelante. Entonces, el temblor esencial no es un diagnóstico grave ni es terminal,
pero sí genera una incompatibilidad que cambia su vida de ahí en adelante. Entonces la perspectiva de la mala noticia puede tener diferentes matices y no siempre solamente es el diagnóstico. Por eso cuando vamos a comunicarle al paciente las cosas, tenemos que detenernos unos segundos y pensar cómo va a impactar esto a esa persona. Antes de esto, quisiera preguntarles si ustedes o han visto en su familia a alguien que haya recibido una mala noticia, o ustedes han tenido que comunicarla, o han visto a algún profesor comunicando alguna mala noticia. ¿Qué situaciones han sido? ¿A alguien de la familia le han dado alguna mala noticia? ¿De alguno de ustedes? ¿Quién quiere compartir? Sigue, por favor. A mí, mi papá murió de cáncer, y cuando nos dijeron eso, nunca nos explicaron, bueno, yo afortunadamente pues estaba estudiando medicina, pero nunca nos explicaron qué era. O sea, a mi papá siempre le decían que era un tumor, que le decían que era, nunca le explicaron bien, le decían que era un tumor maligno, que no era como, nunca le definieron que era un cáncer, nunca utilizaron la palabra cáncer, a pesar de que ya pues, teníamos la biopsia, teníamos todo. Nunca se tuvieron como el atrevimiento de sentarse con mi papá y explicarle lo que implicaba era, todo eso. sino simplemente pues le decían lo siguiente a hacer. Entonces decían como, bueno, vamos para una biopsia, vamos a iniciar quimioterapia, y así, pero nunca se sentaron con nosotros a Nunca se discutió el diagnóstico ni lo que implicaba. Exacto. O sea, simplemente con la biopsia fue que me enteré yo y lo hablamos nosotros. Okay. ¿Qué impacto habría tenido en él si el médico le hubiera dicho, señor, usted tiene cáncer? Así directamente. Pues no sé. La verdad de pronto habría sido pues de pronto más como aceptación de la enfermedad. ¿Pero de una o al principio le habría causado impacto? No, al principio obviamente causó impacto, ¿no? O sea, pues yo sabía y pues yo lo hablé con mi papá, pero digamos nunca, no sé cómo explicarlo, nunca le explicaron a mi papá lo que tenía, sino simplemente le daban el procedimiento a seguir. O sea, nunca hubo ese momento de... Nunca hubo una comunicación veraz con él de decirle lo que estaba pasando. Exacto. Ni con la familia tampoco. No, pues ninguno. O sea, y con nosotros casi no había contacto, era más como con él, y yo porque pues entraba con él, pero de resto no. Y en este caso había un miembro de la familia que tenía conocimiento sobre el tema, pero en la gran mayoría de nuestros pacientes eso no es así. ¿Alguien más ha visto o qué enfermedades creen ustedes que sea una mala noticia dárselo al paciente? Obviamente aparte de las oncológicas. Autoinmunes. ¿Cuál, perdón? Enfermedades autoinmunes. Como un lupus o como una artritis reumatoidea, que uno sabe que es degenerativa, que va a comprometer al paciente, que son severas. ¿Qué dice eso? El diagnóstico de una infección por VIH suele ser muy impactante, aunque actualmente una infección por VIH es una enfermedad crónica, como hipertensión, como diabetes, y que tiene tratamiento y que la persona puede nunca en la vida desarrollar SIDA y puede estar con un conteo negativo y con unos CD8 y CD4 perfectamente normales. Pero tiene una connotación negativa en la sociedad, o sea, estar infectado por VIH implica un montón de cosas alrededor que la gente empieza a juzgar y por eso tiene una connotación muy negativa. A veces es más la connotación que se le da que el verdadero diagnóstico. ¿Ok? ¿Alguna más? Enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, la gente ya sabe que tienen una connotación también que la persona se va a deteriorar progresivamente. ¿Alguien dijo algo más? Tener que decidir amputar una parte del cuerpo a una persona es una noticia devastadora, aunque la persona sepa que no hay nada como salvar esa parte, es perder una parte de sí. Y en otras culturas, con mucha más razón, en otras culturas diferentes de la occidental, digamos en China o en India, la amputación implica una serie de cosas que afectan su trascendencia. Bien, estos son ejemplos muy importantes, gracias por compartirlos y veamos por qué comunicar una noticia es tan difícil, porque es una tarea difícil y no placentera, porque puede afectar la esperanza del paciente de en adelante, porque puede generar reacciones del paciente o de los familiares que tal vez no sepamos manejar, se desmayan, lloran, gritan, se pueden poner agresivos con nosotros. Son reacciones que me dicen, yo prefiero evitar eso. Y de hecho mucha gente se lanza la pelota a otra especialidad, o interconsulta psiquiatría, o trabajo social, o enfermería, o le dice al interno, vale, usted le dice. Eso pasa.
de estudiantes no sé si alguna vez les ha tocado, pero hay médicos generales, especialistas que delegan al personal de formación esa responsabilidad de la mala noticia y no es quien tiene la responsabilidad o puede hacerlo pero con la supervisión de este profesional. Podemos encontrar dificultad para resolver esas respuestas emocionales determinadas. Hay factores sociales del paciente o de la familia, como la sensación de que el valor social disminuye por tener determinado diagnóstico, prejuicios que hay sobre las enfermedades, factores del paciente como preconceptos o contexto en el momento que se le da, pero también hay factores nuestros, factores del médico. A ver, tenemos miedo de causar dolor. Si estudiamos medicina es porque queremos causar alivio, bienestar, salvar vidas, mejorar calidad de vida, etc. Entonces, nos da miedo causar dolor físico, pero también nos da miedo causar dolor emocional a la persona. Por eso no nos gusta tener que dar malas noticias, porque sentimos dolor empático. Uno puede hacer empatía y sentirse mal por lo que le está pasando al paciente o a la familia, porque tenemos miedo de ser culpado, que se llama el síndrome de culpar al mensajero. Si un paciente llega con una herida por proyectil de arma de fuego en abdomen y le perfora el colon, tiene que pasar a cirugía y termina con colostomía, pues eso le salvó la vida, ¿cierto? Pero el paciente, al verse con colostomía, con una herida completamente en la pared abdominal, le puede dar un impacto, le puede dar rabia y puede echarle la culpa al equipo médico, al cirujano que lo operó. Porque mire lo que me hizo, cómo me dejaron. Pero es que el médico no fue el que le hizo eso, fue quien le propinó la herida por proyectil de arma de fuego. Entonces, pero la persona puede pasar eso muchas veces, culpar al mensajero. O sea, al que tiene que dar la mala noticia generalmente es el que recibe la reacción del paciente y no quien la causa real, que en este caso es la enfermedad o en este caso la lesión causada por la agresión. Miedo al fracaso terapéutico. Todos queremos tener éxito en lo que le brindamos a nuestros pacientes, entonces nos da miedo a fracasar. Miedo legal, o sea que el problema termine judicializado. Temor a lo desconocido, miedo a decir no sé. Temor de expresar las emociones propias, porque uno dice que tal que yo le cuente eso y termine yo llorando peor que el paciente, tenemos que controlarme, etc. Y miedo a la propia muerte. Casi todos los seres humanos tenemos miedo a nuestra propia muerte y lo manifestamos de diferentes formas. Y saber que uno de nuestros congéneres puede estar cerca de la muerte y que además nosotros somos los que tenemos que contarle a él o a su familia, eso genera miedo. Entonces todas estas cosas dificultan el tener que dar una mala noticia. Por eso es que es bueno que reflexionemos sobre esto antes de que nos toque hacerlo, porque eso nos va preparando y nos va haciendo que lo hagamos mejor seguramente. Vamos a ver algunos ejemplos, básicamente dos videos en los cuales vamos a ver escenas de películas de cine en las cuales un médico especialista le está dando una mala noticia a un paciente y vamos a analizar cómo lo hizo y después vamos a revisar la forma técnica de cómo se hace. El primer video es de la película Wii, es una película de HBO para televisión, no es una película para cine. Espero tengan la oportunidad de verla completa porque nos enseña muchísimo como profesionales sobre la perspectiva del paciente ante una enfermedad y sobre cómo el paciente a veces ve los tratamientos que le damos en relación con lo que realmente para ellos es muy importante.
Tom, Well, persons. like yourself. Yeah. Now then, you present with a growth that unfortunately went undetected in stages 1, 2, and 3. Now it is an insidious... Con competencias comunicativas adecuadas para informar noticias que puedan tener un impacto emocional en las personas y alterar el curso del tratamiento. O sea que esto no es solo porque es chévere o porque es un tema que nos apasiona a algunos, sino porque en realidad es nuestro deber hacerlo bien. Como médicos tenemos que aprender a diagnosticar bien, a tratar bien, a prevenir cosas, a rehabilitar cuando sea aplicable, pero también una de las competencias que uno tiene que desarrollar cuando se está formando en medicina es ser un comunicador. Hay algunas competencias que como comunicadores debemos desarrollar los médicos. Y eso empieza desde el campo del pregrado y no para, sino que continúa en la residencia como especialistas. No es una situación infrecuente que ustedes como médicos se enfrenten a tener que darle una mala noticia al paciente y a su familia. Pero desafortunadamente algunos profesionales, no solamente en medicina, puede pasar en enfermería y en otras disciplinas, carecen de conocimientos y técnicas psicológicas para que la comunicación que proporcionen sea efectiva, pertinente y veraz, y que además no causa un impacto negativo que afecte el curso de la enfermedad y el tratamiento de ahí en adelante, porque ese es el problema cuando una noticia de esta se da de una manera inadecuada. No es solamente que pobrecitos o que podamos ser crueles o no, sino que realmente puede impactar de ahí en adelante cómo se desarrollen las cosas. Es un deber ético del médico contar de mi mucho. Se puede imaginar que como neurocirujano pediatra muchas veces he tenido que dar malas noticias a los padres de un paciente o a veces a los pacientes también que ya está en capacidad de entender, y no es una tarea fácil. Uno no siempre es bueno en esto de inmediato. Hay cosas que uno tiene que aprender, tiene que saber, tiene que refinar. Tampoco es por instinto o por ver cómo lo hacen los demás. Uno aprende de ahí, uno aprende cómo un profesor le comunica una mala noticia al paciente, o uno tiene una idea de cómo hacerlo por diferentes cosas y vivencias que ha tenido. Pero la mayoría de esas técnicas se pueden refinar para que lo hagamos lo mejor posible, y ya vamos a ver por qué. Y en todos los momentos que hacemos un acto médico tenemos que desarrollar con penetración, confianza, relaciones médico-paciente éticas, tanto con el paciente como con su familia. Debemos ser capaces de presentar y sintetizar información relevante y nuestras perspectivas en juntas o comités interdisciplinarios, o sea que no solamente debemos comunicarnos con el paciente y la familia, tenemos que saber comunicarnos con nuestros pares. Y eso es importante porque eso hace que la información sea más segura y más efectiva en el curso de tratamiento de los pacientes. Explicarle de una manera precisa a los pacientes, a los familiares, a los colegas y a otros profesionales de la salud con los que trabajamos dicha información. Desarrollar un entendimiento común de los problemas, planes diagnósticos y terapéuticos con este mismo... Cuando decidimos resolver ¿Qué te dijo? Bueno, es un gusto estar nuevamente con ustedes con un tema muy diferente al que hemos visto hasta ahora, lo cual pueden llegar a la conclusión que nos van a librar